Loop Social, un podcast para que las ideas no entren a la fuerza y resbalen mejor. Con Akiko Bonilla, Ángel Candia, Alan Fonseca y Ricardo Baruch. Oigan, fíjense que les quiero contar que mucha gente me ha preguntado por quién voy a votar. Y me puse a revisar las propuestas y hay un solo partido que... Estúpida, ya fueron las elecciones. Y no cobraste. Déjalo ir. Pues miren, yo hasta vengo de colorcito y todo, pero porque sí cobré. Para indicarles. Sí cobré. No, estuve a punto de bloquear un par de personas. No, las bloqueé un par de personas por ahí. Oigan, quería comentar y quería compartir con ustedes porque pues al tiempo que estamos grabando este episodio, no hace mucho tiempo, tuvimos que salir a las urnas y votar. A la fiesta de la democracia. Y la verdad es que me pasó algo raro y les quería compartir. Creo que es la primera vez que salgo a votar yo, en la que salí incómodo, salí sí reflexivo, pero sobre todo incómodo, con cierto, no sé si la palabra sea dolor, porque no era un dolor, sino más como, no estaba, tachar la boleta, al momento de tacharla, me generó cosas muy raras, muy extrañas. Y me hizo pensar que creo que fue la primera vez que me hice tan consciente del peso que tenía esa cruz que estaba poniendo en las boletas. Y quería preguntarles a ustedes cómo les fue. O sea, no, creo que fue una elección sui generis, o por lo menos así la viví yo, por el peso que de pronto sentía yo en mis espaldas al ir solito, formarme solito, y de pronto verme solo en una cabina y tener que tomar una decisión. Uh-huh. La decisión del país. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Híjole, bueno, yo me voy a adelantar porque yo no, más bien les voy a decir que no lo logré, fracasé. No, pues yo al tener mi identificación foránea, pues ¿eres me tocó, de esas que no ha actualizado su INE? Fui de esas, años? ya se me regañó, ya se me dijo que no merezco vivir. Pero lo peor fue la golpiza fuera de la Pero de la esa, línea. exacto, esa fue la verdadera. Sí, no, eso dolió, pero más me duele un México corrupto. No, la verdad es que sí me aventé, confieso, 2 viajes a mi respectiva casilla. Y digo 2 viajes porque llegué y dije, regreso en unos minutos, ¿verdad? Fui a mi casa, que es la de ustedes, fui por mi paraguas, una botella de agua, mis audífonos bien cargados y dije, estoy dispuesta a hacer una cola de 3 horas porque la democracia me espera. No lo logré, no alcancé boletas, fui de esas personas que me quedé afuera diciendo, queremos votar, queremos votar. ¿Qué avenida cerraron después de eso? Sí, y no pasó nada. Y no votamos. La verdad es que no votamos, nos fuimos a chingar a nuestra madre porque pues ya no hubo nada más que hacer. Debo decir que se convirtió esta desesperanza, porque sí quiero decir que salí desesperanzada. También debo decir que salí como con esta cosa, quiero decir, novedosa de estar viviendo un momento histórico. Digo, hay gente que hasta medio me ha hecho el bullying de pero es como, no mamen, güey, nunca habíamos tenido 2 candidatas mujeres. Claro. Inevitablemente, independientemente de qué ideas tengamos al respecto de la persona, me parece importante como este fenómeno político y social en un país como el nuestro, que haya visto una doble candidatura de mujeres, ¿no? Eso me pareció como importante, pero sí que es verdad que me quedo con desesperanza, frustración y ahorita hasta con la expectativa, ¿no? De, bueno, más bien como expectante de qué seguimiento le vamos a dar a este proceso histórico, ni claro. Modérrimo, ¿no? Sí, para mí fue un poco raro también, o sea, porque la verdad es que a cada rato siento que cambiaba de decisión en las semanas previas. Entonces, o sea, casi que llegando a la casilla todavía seguía pensando exactamente por quién iba a votar qué. Al final hice esto del voto cruzado, voté así como 2 por una alianza, otros 2 por otra alianza y otros 2 por el otro partido que iba solito, lo cual me hizo sentir bien. Pero la otra cosa que también estuve pensando es que era la primera vez donde fue interesante cómo tanto las candidatas a la presidencia como la candidata y los candidatos para la jefatura de gobierno en Ciudad de México se peleaban un poco para ver quién era más LGBT friendly, ¿no? Lo cual también siento que hace algunos años no lo hubiéramos imaginado, ¿no? O sea, y ahora, tanto en redes sociales como en los mítines y todo, o sea, veíamos como literal se estaban diciendo, no, es que nosotros pasamos esta ley, no, pero es que ustedes no le cumplieron a la población LGBT con esto, ¿no? Entonces era como una cosa rara, pero al mismo tiempo bien, en el sentido de, pues qué bueno que ya nos reconozcan como una población importante que hay que tomar en cuenta para este tipo de posturas. Claro. ¿Y tú, Alan?
Pues yo voté con el corazón dividido. O sea, en realidad siento que estaba tan... Como la canción de ¿Tienes Anaí, corazón? Como la canción de Anaí. Pero sí, como que llegué y de pronto tenía una idea de todas las cosas que habían pasado en el sexenio y también había visto que, pues, por otro lado, estaba teniendo que darle votos a un partido que históricamente había sido, pues, antiderechos, anti-LGBT, que de pronto estoy bombardeado de información que nada más es retórica política, que nada más se utiliza para las elecciones y que ya después pues, se desecha. Entonces, pues sí, con mucha confusión, digo, yo creo que yo soy una persona que sí se informó en torno a por quién votar, pero siento que de pronto de donde obtuve la información no necesariamente era confiable, no necesariamente estoy seguro si sí pasó, si no pasó. Luego el que se concentre el poder en una sola persona pues también me genera mucho estrés. Entonces pues así, yo también hice como ahí un cambalache de las cosas, pero con mucha dificultad. Pero mira, lo importante es que todos votamos o hicimos el esfuerzo por votar. Hicimos el esfuerzo, Así que hicimos la fila. Así que muy bien por nosotros 4. Y pues, ¿qué les parece si empezamos? Yo soy Ricardo. Yo soy Akiko Bonilla y yo no soy voté. Ángel Candia, perdón, yo soy Ángel Candia. Ay, oigan, no se amontonen. Y yo soy Alan Fonseca, mucho gusto. Y esto es Loop Social, el podcast. Estás escuchando Loop Social con Akiko Bonilla, Ángel Candia, Alan Fonseca y Ricardo Baruch. Loop Social, el podcast. Oigan, pues sí, señoras, sí, señores, toca hablar de lo que ha pasado en esta país, de política. ¡Sas! Dijimos que nunca íbamos a politizar este espacio y no va a pasar. Pero sí Puro tenemos mentir, que puro mentir. No, más bien no vamos a partidizar, pero no sí lo vamos a pero politizar. lo vamos a politizar porque siempre ha sido político, porque como dice Akiko, lo personal que es... Político. Oigan, no, sí tenemos que hablar de lo que está pasando en nuestro país, tenemos que hablar de del ambiente político, ya hablamos ahorita tuvimos que ir a votar, tuvimos que ir a escoger qué tipo de país queríamos hacer y y ya tenemos un escenario hoy. Entonces, mi propuesta un poco para que empecemos a hablar y platicar es por qué no hacemos una revisión como lo más puntual posible de lo que pasó pre-elecciones, porque pasaron muchas cosas, sobre todo cosas que tienen que ver con diversidad sexual, desde lo muy bueno que hubo hasta lo no tan bueno que hubo, y luego le echamos un clavado a qué pasó, o qué está pasando ahorita y qué futuro se nos dibuja, y sobre todo qué chamba tenemos que hacer como personas, seas o no de la diversidad en lo que nos toca construir como país. ¿Cómo la ven? ¿Por dónde arrancamos? Pues yo creo que estaría bueno empezar quizás por lo que ocurrió antes de las elecciones, ¿no? Todo el tema de las candidaturas, que pues creo que es algo que hace 3 años celebramos un montón cuando fue la primera vez que en unas elecciones se aprobaron, digamos que las acciones afirmativas relacionadas con la población LGBTIQ+, y que hubo todos estos temas que había muchas personas que sin ser de la comunidad decían que lo eran solo para que les dieran la candidatura y a ver, compruébame que no soy un hombre gay, a ver, compruébame que no soy trans, etcétera, y volvió a ocurrir, ¿no? O sea, lo cual es muy lamentable que muchos partidos, o sea, aunque haya muchísima gente allá afuera LGBT que está, pues que forma parte de las filas de los diferentes partidos, se siga priorizando a las personas que no son de la comunidad para ocupar esos espacios, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, ese tipo de cosas sí creo que habría que buscar la forma de que, pues, por un lado se sancione, pero por otro lado también se sensibilice a los partidos para que realmente no sea solo por obligación, sino realmente por convicción, decir, a ver, tengo un montón de gente de esta comunidad entre mis afiliados, o incluso si no estás afiliado y simplemente eres simpatizante, ¿y por qué no te ponen ahí, no? O sea, a mí sí la verdad me frustra mucho esa situación. Aquí déjame decirte algo que me parece que es, además de lo que pasó, me parece grave otra parte. Habrán escuchado, porque lo escuchamos todo el tiempo, esta idea sobre todo lo que tiene que ver con el tema identitario, de que es que luego las personas, garantizarle el acceso a un baño seguro a las personas trans, abre la puerta para que hombres vestidos de mujer entren a los baños y las violen. Lo hemos escuchado en todas partes. ¿Dónde están esas voces cuando hacen justamente eso personas que además son públicas?
que están robándose un lugar que estaba diseñado específicamente para ciertas poblaciones. Y ojo, hablemos de diversidad sexual, pero también de representación de poblaciones indígenas, de mujeres, de género, de todo esto. Sí. Afrodescendientes. Sí. Y esas voces yo las vi muy calladitas. Yo no vi nadie que dijeran, ven, esto puede pasar. Y entonces cuando sí pasa, y pasa justo con todo lo que con todo el peso de la ley atrás, nadie dijo nada. Digo, nuestros grupos sí. Claro. Pero ¿y la sociedad dónde quedó? Es que sí, totalmente siguen siendo temas que cuestionan figuras muy cabronas de poder. O sea, justo, ¿no? Como que está bueno abrir el hocico para unas cosas, pero ya después como que no conviene. Bastante selectivo. ¿no? Bastante selectivo, exacto, totalmente. No, y creo que hay un poquito, digo, no olvidemos que también somos una... No sé, yo me identifico un poco con este grueso de la población que tenemos como tanto resentimiento y como tanta reserva y tanto todo que a veces callarte la boca puede venir desde varios lugares, desde miedo a represalias, desde miedo a... incluso hasta síndrome de impostor, así que yo tengo que estar diciendo desde mi privilegio que... Es como bien complejo formar parte de la conversación pública alrededor de temas políticos cuando precisamente es bien fácil hacerlo en un comment, en un post, pero no cuando realmente sí es importante posicionarte, ¿no? Y tomar precisamente estas posturas. Ay, no sé, yo frustrada y hasta con temor, de verdad, de qué va a pasar, porque sí sentí incluso como muy polarizada a las poblaciones, incluso dentro de la comunidad, ¿no? Aún de que hubiese por primera vez más propuestas, yo creo, como lo decías, Ricardo, como directas hacia la población LGBT y más, la polarización dentro, las opiniones y señalamiento a casi a qué equipo le vas, y casi buscar que tu equipo pierda, ya no el darle un lugar a quienes tal vez estén haciendo un poco mejor, o qué sé yo, como que ya es una cosa más desde el hate, siento yo, ¿no? No sé, un poco. No, y es súper rudo, porque no puedes emitir ningún tipo de opinión sobre, estoy criticando a lo mejor una postura o algo que dijo tal persona, porque entonces ya te afilian hacia el otro partido. Exacto, y entonces eres un vendido o te están pagando por decir estas cosas, entonces no puedes tener una postura crítica porque entonces te llueve el hate. Y creo que eso es pésimo, porque en realidad lo que tendríamos que estar haciendo es a quien sea que estén en estos puestos de poder, estarle exigiendo, porque harán cosas buenas, pero también harán cosas negativas que tenemos que estar como ciudadanos y ciudadanas al pendiente para que no se tergiversen o se malversen fondos, cosas así. Sí. Claro, y además siento que otra de las cosas que vimos ahora en en el periodo previo a las elecciones fue que a pesar de que había esta obligación de que hubiera más candidates LGBTIQ+, en realidad las personas que sí fueron candidatas muchas veces estaban para espacios donde claramente no iban a ganar, ¿no? Entonces, desafortunadamente también vimos que en la mayoría de los puestos de elección popular, tanto en los congresos, en los poderes ejecutivos, muy poquitas personas LGBTIQ+, o al menos abiertamente, quedaron, ¿no? Lo cual sí me parece que, pues justo estas acciones afirmativas buscaban que hubiera mayor representación. Digo, tampoco es como que va a pasar por automático, pero incluso creo que son menos que las que había en las legislaturas pasadas, ¿no? Entonces esto sí es preocupante, ¿no? O sea, porque por un lado sí hay muchas más propuestas y vemos a las personas que dan candidaturas para gubernaturas, para senadurías, etcétera, hablando de temas LGBT, pero vemos menos personas LGBT en esos espacios, ¿no? Entonces, lo cual también como que me apachurra un poquito el corazón, porque yo sí veo, o sea, tengo un montón de conocidos en todos los partidos, y en todos los estados, ¿no? O sea, que vi que entregaron así cuerpo y corazón en las campañas y al final, pues, no les tocó nada, ¿no? A mí me parece que es importante reflexionar un poco en torno a qué candados, qué estrategias tendríamos que poner para que las acciones afirmativas en efecto surjan el efecto que están persiguiendo, ¿no? Porque no se vale que llegue Juanito Pérez y diga soy una mujer trans o soy de la población, soy sexo diverso, cuando no lo es, y que nos robe una candidatura. Pero tampoco se vale, Ricardo, lo que acabas de decir, y es que le doy la candidatura a una persona que, ojo, la va a perder no por ser quien es, sino por el tipo de candidatura que le estoy dando y en donde se la estoy dando. Porque aquí no tengo posibilidades de ganar. Entonces, no sé, X partido que no tiene representación en Guerrero, pues no, esas son las que suelto para estas poblaciones que me obligan a meter.
Ahora, ese por un lado, hay que pensar cuáles son los candados que tenemos que meter para que esto funcione, porque no se vale que nos encontremos en 3 años otra vez con la misma historia, con el nivel de cinismo con el que nos encontramos, porque les vale madre. O sea, dice, puta, me da igual. Y yo quisiera llevarlo a otra de las cosas negativas que vi, y déjenme, y lo quiero convertir un poco en la parte positiva, o creo que hay un puenteo por ahí. Me molestó mucho, y sí soy muy honesto, el uso clarísimamente electoral que se le dio a muchas de nuestras causas. Y déjenme, sé que esto va a hacer ruido, perdónenme, pero lo voy a poner sobre la mesa. Durante mucho tiempo, muchos grupos LGBTeros de la sociedad civil empujaron la aprobación de las leyes que prohibían las mal llamadas terapias de conversión, los ECOSIG. Durante años estuvieron en la congeladora, hasta que llegaron las elecciones. Y se aprobaron. Y entonces lo que decía Alan ahorita, ¿no? Y de pronto entonces salieron todas estas personas que decíamos, miren, aquí está lo pro LGBT, ¿no? Y casualmente, siendo un periodo electoral, salen los grupos antiderechos a votar en bloque con una clarísima transfobia y homofobia, LGBTfobia, a decir, esta es mi postura, pero también con una agenda perfecta y clarísimamente electoral. Para mí esto fue sumamente negativo por los dos lados, porque es utilizar nuestras agendas que nos atraviesan y que nos duelen y que nos mueven y que llevan personas toda la vida empujando con efectos netamente electorales. Pero ¿por qué lo puenteo un poquito y por qué creo que es algo que al final me dio un poquito de luz? Porque creo que, sobre todo en grupos antiderechos, le apostaron a que la transfobia, la homofobia y la LGBTfobia y muchas otras fobias, llámese clasismo, racismo, capacitismo y un montón de ismos más, vendieran. Y creo que una de las cosas bonitas que nos llevamos, con independencia de por quién hayas votado, el resultado clarísimo fue que las Lili Telles del planeta no caben aquí. Las Teresas Castel no caben en un México del siglo XXI. Y eso le apostaron a que la agenda vendiera y no vendió. Sí, ya no se usa. Ya no. Sí, lo cual es, o sea, digo, creo que habla bien de México en el sentido de que prácticamente en todos los países esta agenda con un discurso muy radical de derecha en contra de los derechos LGBT, en contra del aborto, etcétera, está ganando mucho espacio, ¿no? O sea, veamos lo que está pasando en España, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Brasil, ¿no? O sea, pero acá el único candidato que era abiertamente homofóbico, que era Eduardo Verástegui, que iba con una candidatura independiente, ni siquiera juntó las firmas para ser candidato, ¿no? Claro. Ay, no, es que yo nada más me acuerdo de... No le estaba rezando ahí en el templo mayor. Ay, no. No, pero le cayó el SAT, ¿no? Un saludo y un besito en el nudito de globo. Que sabemos que lo extraña. Como una... Ay, no. Pero yo quiero regresar como a esta parte de que hablabas, Ricardo, de como que la banda... tal vez ya nos está animando mucho a tomar esta postura, ¿no? Como de ser pues vocales al respecto de los temas políticos alrededor de la comunidad LGBT y más. Y entonces inevitablemente tuve que pensar en Ociel, ¿no? En cómo ese creo que fue un evento parteaguas. Sí. También creo que en un momento crucial, o sea, no tan lejos de estas épocas electoreras. Y para mí, yo me acuerdo de haber vivido nuevamente como esta reflexión de ahora siendo parte de la comunidad, ¿no? Lo platicábamos en otro episodio, de cómo para mí la transición de aliada, ahora vivirme como parte de, pues me llevó a sentir muy de cerca ese miedo, ¿no? De, güey, si mañana pinche Ángel se va a una candidatura y me le hacen algo. No va a pasar. Pero está bien cabrón. No lo voy a dejar. No voy a permitir. Está bien cabrón sentirlo tan de cerquita, ¿no? Tan de que, güey, mi gente, mi vida, mis seres queridos, quienes yo sé que, puta, están luchando con cuerpo y alma por este pedo, y allá afuera es tan fácil como le callan el hocico con un balazo o con alguna de estas formas asquerosamente violentas que, perdón, pero estas elecciones también nos dejaron ver que seguimos perdón, pero yo me acordé de las épocas del PRI, de las épocas de quemar urnas, de las épocas ¿saben? De se nos cayó el sistema. O sea, lastimosamente como que seguimos teniendo mucha de esa herencia y se queda como un trauma. Creo que somos una sociedad que tiene un trauma político por allí, ¿no? Y eso nos invita a que quien quiere dar un pasito, tal vez dentro de la comunidad,
pues se eche para atrás, porque, coño, es tu vida la que está en riesgo, ¿no? Claro. Sí, y ahí es donde creo que este tipo de cuestiones como condenar realmente la violencia es algo que nos ha faltado bastante, ¿no? O sea, porque pareciera que asumimos que la violencia que hubo contra candidatos LGBTIQ+ era parte, digamos, que de la violencia generalizada de este país, que quizás parcialmente sí lo era, pero también, o sea, sí hay un clima de odio muy constante, ¿no? O sea, también como de targetear a ciertas personas y sobre todo a las mujeres trans, ¿no? O sea, que como ya decíamos, son quienes han tenido como que pues poner el pecho, ¿no? Y recibir los primeros golpes y los golpes más fuertes además en este sentido. Y entonces ahí sí creo que independientemente de quién haya ganado en tu estado o en el país o en el Congreso o en el Senado, o sea, sí tenemos que mantenernos como movimiento, ¿no? Exigiendo. Y en este sentido, una de las cosas que creo que nos queda de tarea a todas las personas después de estas elecciones es cómo logramos conciliar un poco este tema de no es porque ya ganó tal partido, ya todo está bien con los LGBT, ni porque ganó tal partido, todo está mal, ¿no? Sino realmente tenemos muchos puntos de la agenda que tenemos que trabajar juntos, tanto quienes están en el gobierno como quienes no están en el gobierno. Y pues creo que, no sé, esta polarización no nos deja, ¿no? O sea, porque todo el tiempo es como de, no, como tú votaste por el otro partido, entonces no te voy a escuchar. No, es que tú estás en el gobierno, entonces tú tienes toda la responsabilidad. Y pues no, o sea, creo que tiene que haber un punto en medio, ¿no? Estás escuchando Loop Social. Y bueno, sin duda esto de la polarización pues nos aleja cañón de poder ser críticos contra lo que está pasando. O sea, ahorita por ejemplo con lo de las ecosigs, pues sí, a lo mejor ya fue aprobado en el Senado, pero pues todavía falta que lo publiquen en el diario oficial de la Federación. O sea, eso todavía no ha pasado. Y nos quedamos con la finta de que sí, ya lo va a pasar. Y todavía falta el visto bueno de pues, quien esté al mando. Y en muchos estados también tampoco se ha aprobado. Claro. Entonces eso, nos quedamos con, sí están pasando cosas buenas, pero no estamos siendo críticos con que a lo mejor las utilizan para cabildeo político, para favores, para agarrar a ciertas poblaciones durante tiempos de vulnerabilidad o cuando las vayamos a ocupar o a necesitar. Y entonces eso, ¿no? El hecho de que seamos instrumentalizados para este tipo de situaciones es algo grave y es algo que tenemos que por lo menos visibilizar. Sí, y ahí es donde creo que necesitamos seguir apoyando, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos, los grupos que hay que se organizan de nuestra comunidad, porque independientemente de si se está haciendo algo en el gobierno o no, siempre va a haber temas en la agenda pendiente. O sea, porque incluso en países adelantadísimos como Noruega, como Canadá, como Australia, hay temas pendientes con la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, sí tenemos que seguir exigiendo. Puedes hacerlo desde adentro quizás de los partidos y está muy bien. De hecho, está padrísimo porque quizás tienes mayor incidencia, pero también asegurarnos que no se cae el movimiento como tal, ¿no? O sea, que siga habiendo marchas, que siga habiendo protestas, que siga habiendo peticiones en redes sociales, etcétera, porque si no, pues de repente los políticos se duermen en sus laureles de, pues yo ya tengo este movimiento en mi bolsa y entonces pues ya no pasa nada. Es que yo justo y como puenteando esto que dicen los dos, que tú hablas ahorita un poco de autocrítica, yo diría más un tema de pensamiento crítico, es decir, o sea, de verdad no podemos caer en la trampa de creerle a quien ejerce la política. La política es un poquito el arte de mentir, es el arte de engañar, es el arte de hacerte creer que somos brothers. ¿Les has dicho al que eres politólogo tú? Les había dicho. Pero sí, es un poquito el arte de hacerte creer que yo estoy contigo, que te acompaño en tus causas, que me importa. Que me importa lo que más tú vives. Horrible, la hipocresía. Claro, y caer, o sea, a ver, por supuesto hay personas en la política que son extraordinarias y que tienen una trayectoria padrísima y que han sido aliadas y que sí les importa. Pero creo que sí, como conjunto, parte de quien hace política, si la hace bien, es porque te está engañando, pues, ¿no? Y entonces, darnos cuenta de que lo último que podemos hacer, o debemos de hacer, es caer en estos apoyos incondicionales. Porque ahí es donde se nos friega el asunto. Cuando tú le otorgas tu voto completo, no voto electoral, sino voto de fe, ¿no? De confianza. Sí. Decirle, ahí te va esto y aquí estoy yo y me pongo tus manos. Ahí es donde se nos va todo a la basura porque dejamos de ver
con una visión crítica lo que está pasando y lo que realmente está pasando, que no, y a mí sí por eso me encanta y le agradezco a todas las personas que estuvieron atrás y empujaron con su vida para que lo del tema de los ecosig pasara, pero me molestó con mayor razón, justo por eso, cuando vi que instrumentalizaron esa vivencia que duele un montón y lo usaron como una bandera para colgarse una medalla en tiempos electorales. Qué bueno que se aprobó, pero eso es mérito de la sociedad civil, ¿eh? Y que quede clarísimo, de ningún partido, de ninguno, es de los chavitos y chavitas y chavites de YAG y de un montón de sociedades, de personas de la sociedad civil que se fueron a dormir afuera del Senado 5 años y medio. Sí. Ahí está el mérito de personas que no perdieron la visión, la No crítica, quitaron que no quitaron el dedo del renglón. Vigilantes todo el tiempo. Nos toca hacer eso, gente. Y más hoy, en un contexto en el que, como decías ahorita, lo empezaste ahorita a decir, Alan, este tema de lo polarizada que está la sociedad, hoy más que nunca necesitamos pensamiento crítico. Claro. Si le das a alguien tu voto de confianza, esa persona es a quien más le vas a exigir, compa. No menos, ¿no? Sí. Miss, yo tengo una pregunta. Sí. En vista de que es la maestra politóloga, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy muy creyente, o igual y es esta cosa desde mi no saber, de que la pluralidad también sirve, ¿no? De alguna manera. O sea, como que depositar todo el poder, literal, en solo un espacio, en un grupo, pues no necesariamente como que es la mejor decisión, no sé. Entonces yo como que me quedo un poco con esto que mencionabas igual, Ricardo, de pues también saber como diversificar esta confianza de la que hablas, ¿no? O hasta experimentar con ese voto de confianza, como bueno, voy a ver si estas personas de este grupo, y entonces pongo mi voto por acá en esta parte, pero a lo mejor con estas otras, o sea, yo sí le apunto, y debo decir que mi proceso como persona que ha migrado en diferentes lugares, que he vivido en Yucatán, que he vivido en Tabasco, que he vivido en Chiapas, que he vivido en Ciudad de México, que he vivido en Querétaro, de pronto he visto como, oye, qué interesante cuando veo los contrastes de qué dice la gente de la administración local, qué dice la gente de cómo vive su proceso de la administración federal, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí soy muy fan de que la pluralidad nos permite eso, tomar conciencia, hacer contrastes, pero es algo, ¿es bueno? ¿Es útil? ¿No? No solo ¿Estorba? es útil, es esencial para la sobrevivencia de una democracia. Y es que, a ver, para quienes no hayan vivido en México los últimos meses, al tiempo que estamos grabando este episodio, no tenemos claro cómo van a quedar todavía la conformación del Congreso en números muy, muy claros, pero tenemos más o menos una idea de que va a haber una suerte de concentración bastante de poder. Y a mí, el darle mucho poder al poder me parece no solo poco democrático, sino peligroso. Sea del partido que sea. No me importa cómo se... Y es que sí, justo por eso. Porque lo que a mí me preocupa de depositar tanto poder en un poder, en quien ejerce el poder, es que mientras ese güey o esa chava que está ejerciendo el poder coincida con la forma en la que yo pienso, pues está toda madre. Pero mañana llega Lili Téllez con ese poder y salgo corriendo de aquí. Entonces, no podemos depositarle ese poder. Yo creo que la pluralidad... Ojo, y la pluralidad entendida como la importancia que todas las voces sean escuchadas. Exacto. Y con la limitante de que todas las voces significa no discursos de odio. Eso es clarísimo. Pero que necesito entender tu realidad, Baruch, y también la mía, y también, perdón, la de mi papá que votaría por el PAN toda su vida. La tengo que escuchar y tiene que estar su voz aquí en la mesa para entender y construir juntas y juntos. Sí es importante, si eso no lo tenemos, las democracias tienden a desaparecer. Entonces, ojo, no estoy diciendo que el resultado que tenemos hoy sea bueno o malo, ¿eh? Me da igual, esa parte no me importa. Haciendo un poco la reflexión que decíamos hace rato es, yo me fui por contrapesos, con todo, como Baruch, yo un día me despertaba y decía, aquí voy a votar, y al día siguiente, no, puta madre, no. Y luego me aporta y yo, hasta que mi decisión fue contrapesos. No lo logré, porque al parecer soy poco de los pocos. Te van a funar. Pero a ver, pero porque sí creo que así llegue mi mejor amigo, amigue a la política, quiero que ese cabrón tenga límites. Claro. No, aquí quería poner un ejemplo de algo que ha pasado durante décadas con el movimiento de VIH. Porque siempre ha habido temas relacionados con el acceso a tratamientos antirretrovirales, ¿no? Y entonces,
Por ejemplo, yo fui muy crítico durante el sexenio que se está acabando respecto a al desabasto de medicamentos, ¿no? Y entonces me llovían un chingo de críticas, pero yo decía, oye, compadre, es que yo hice exactamente lo mismo cuando estaba Peña Nieto y cuando estaba Calderón y cuando estaba Fox. O sea, para mí no importaba si era el PAN, el PRI o ahora Morena quien está ahí. O sea, yo como parte de un movimiento que le importa una causa fundamental, le voy a exigir a quien sea, ¿no? Y eso no significa, o sea, ni que estoy en contra de una fuerza política o estoy a favor de otra. O sea, obviamente sí tengo mis convicciones, pero independientemente yo voy a exigir que haya tratamiento antirretroviral para todo el mundo, ¿no? Y creo que ahí es un poco como el juego que siento que estamos perdiendo un poco, ¿no? Porque entonces el día que yo me atrevo a exigir tratamiento antirretroviral es que eres un traidor, no sé qué, y es como de no, cabrón, o sea, porque no me conocías hace 6 años cuando yo estaba haciendo lo mismo del otro lado, ¿no? Y entonces, por eso es que creo que tenemos que abrir mucho más estos puentes de comunicación, poder entendernos mucho mejor y un poco, y pues también respetar un poco como, bueno, pues si votaste por el que no voté yo, pues bueno. ¡Viva la democracia! Exacto. Pero sí, construyamos juntos. Claro. Y aquí yo me divierto, de verdad ya lo hacía por joder, perdóname, si me sigues en Twitter lo hacía por joder. Un día me despertaba y ponía, híjole, Claudia no hizo esto y esto, y entonces venían, pinche jotopanista, votas en contra de tu propia naturaleza, y no sé cuánto, y la Lili Telles te odian y te matarían si te tuvieran enfrente, y al día siguiente decía, oigan, es que Xochitl la está mamando, no sé qué, es que eres un fifí, bueno, no al revés, eres un chairo, y no sé cuánto, y lo hacían nada más por joder, de verdad. Pero para que vean cómo no se puede poner, como dices, una opinión allá afuera sin que te crucifiquen, cuando en realidad quienes más o menos conocen nuestros trabajos y lo que hemos tratado de hacer, claro que no somos perfectos, tenemos un chorro de yo hago muchas pendejadas, pero más o menos lo que tratamos de alinear es con las causas a las que nos debemos, ¿no? Uh-huh. Y tratar de que, y sobre todo, si yo voté por Juanito Pérez, pues a ese Juanito Pérez, lejos de bajarle la vara, se la voy a subir. Agárrate, Juanito. Estás escuchando Loop Social. Pues es hora de hablar de qué nos secó, qué nos lubricó. Y ustedes, Lubers, acuérdense de seguirnos en @loopsocialpodcast y escríbanos cómo están sobre todo de estos temas políticos, qué opinan, cómo les fue. Pero yo, en lo personal, quiero decir que termino bien seco, bien reseco del scrotum, porque tengo mucha incertidumbre. O sea, verdaderamente tengo miedo de lo que va a pasar en estos siguientes 6 años. Tengo miedo de que verdaderamente esta concentración de poder no sea algo positivo. Y pues espero verdaderamente que a lo mejor pues salgan cosas buenas, que construyan o que construyamos una sociedad que vea por los derechos humanos. Definitivamente pues este gobierno va a ser más de izquierda, yo creo que más que el gobierno anterior. Sin embargo, pues todavía estoy así como sequito. ¿Ustedes cómo están de lubricados? Yo también reseca, a esto? Sí, yo también reseca. Se supone que nos íbamos a lubricar juntos en este espacio todo el tiempo. Y una resequedad, dices cotorra. tú. Ay, no. Yo así como codo, que yo juro que el codo está hecho de piel de escroto. A mí no me engañan, es la misma dermis. No, yo me quedo como también un poco con la resequedad, dices tú, por mi muy particular proceso, que ya sé que todo mal, debí cambiar mi domicilio, Pues ciertamente mi vida no orbitaba alrededor de cambiar mi domicilio en mi INE y confié, ¿no?, en un proceso más organizado de participación ciudadana. O sea, sí me quedé como que con esta cosa, yo creo, de cuestionar y de juzgar un poco cómo se trató a quienes, pues sí, digamos, teníamos esta situación particular, ¿no? Y así de que, ¿cómo así que no hay suficientes boletas, güey? ¿Y cómo en todas las casillas especiales, no broma, en esta puta ciudad en donde la mayoría de la gente somos de fuera, ¿no? Eso me pareció como un poco, me la secó. Y sí, ahorita me quedo con más bien así como palpitante de qué va a pasar. No sé qué va, así me palpita la pepita. Fui una loca estúpida al haber confiado. Exacto. Bueno, ¿a ti qué, Rich? ¿Qué te lubricó? Fíjense que a mí, yo sí quedo más lubricado que seco de este proceso electoral. Sobre todo por este tema que, digo, yo en mi trabajo estoy muy pendiente de lo que sucede en otros países de América Latina y la verdad es que sí está muy cabrón que somos el único país en todo el continente donde no
hay una clara amenaza de la ultraderecha de venir y, por un lado, querernos quitar nuestros derechos, pero por otro lado también este tema de que también me lubrica es, o sea, efectivamente yo sí creo que el tener a una mujer al frente tanto de la presidencia como de la jefatura de gobierno, y que además ambas tienen a muchas personas LGBT muy preparadas, muy capaces en sus equipos, quiero creer que eso son buenas señales, ¿no? O sea, obviamente pues, dependerá de muchos otros factores, pero sí tengo pues bastante esperanza de que las cosas van a ser un poco mejores en el siguiente sexenio. No sé si estoy siendo muy iluso, pero pues por ahora les doy el beneficio de la duda. Hasta tenemos esperanza medioambiental, dijimos. Exactamente. Muy bien. Ojalá que sí. Pues es lo que hay, pues, y hay que trabajar con eso. Yo diría que a mí lo que sí me sacó de este pedo no tiene que ver nada con política, tiene que ver con las personas. Sí me seca muy cabrón que no entendamos que el pleito está ahí arriba, no entre nosotros. Uso esta analogía como de las personas, los tomadores de decisiones, y hablo en masculino genérico adrede, que nos mandan a la guerra y ahí vamos y nos matamos unos contra otros, otra vez en masculino genérico, porque un pendejo en una silla dijo, mátense. No estoy de acuerdo. Y creo que está pasando un poquito eso. Tenemos que entender que hay una bola de tarados y taradas y tarades allá arriba, que algunos serán muy buenos, buenas, pero no todas, ni todos, ni todas. Y que el pleito no es acá, el pleito es allá. Aquí sí tenemos que hacer comunidad, aquí nos tenemos que redoblar de esfuerzos y tratar de ponernos vigilantes y hacer un esfuerzo muy puntual de exigir. ¿Qué me lubrica, cabrón? Para no repetir, y aquí le voy a poner nombre y apellido, que las Teresas Castel, los Cuadris, las Américas Rangel y las Lilis Telles, creo que sí llegó Lili Telles, pues, pero por se van a volver proporcional. así de chiquitas, Cuadri, chiquita. Eso lubrica. Eso me ultralubrica, me pone de buenas, me prende y me voy a ir a coger ahorita. Es más, dilatada que ve. Si nos vamos a ir al Me Sodom saliendo de palpita. aquí. Me la pelaste. Y a ti, Alan Fonseca, presenador. Queridos Lubers, muchas gracias por haberse quedado hasta aquí. Les mandamos muchos besos in the A y no olviden seguirnos. Aquí están nuestras redes sociales, véanlas aquí, véanlas por todas partes. Nos vemos a la próxima. Síganos y comenten qué te lubricó o qué te lo secó. ¿Y por quién votaron? ¿Y por quién Loop votaron? Social Podcast. Acuérdate, Loop Social Podcast. Nos vemos. Besitos consensuados. Loop se escribe con V labiodental bebé. Loop Social, el podcast.